tardes y bienvenidos a la Siesta de Universidad. Hoy estamos estrenando estudio, hemos cambiado, modificado algunas cosas y bueno, por eso también nos hemos demorado en este arranque de hoy, martes 3 de septiembre ya. ¿Escuchan bien ahora? ¿Fue un so o fue un sí? ¡Allá atrás! ¡Hola! Este show es muy especial porque aquí termina nuestra parte internacional, fuera del país. Y qué buen lugar, ¿eh? Camiones y tractores, tanta fuerza, trenes, camiones y tractores. Bueno, y aquí estamos con nueva ubicación de cámaras y todo lo que... Sí, ahí me veo rara, no estoy acostumbrada a verme de arriba y de lejos. Bueno, aquí estamos compartiendo esta mesa, como vamos a decir, de martes, por supuesto. Aquí con Sergio Carelli. Hola Silvana Croce, ¿cómo estás? Y bueno, y nos acompaña hoy nuestra columnista estrella Alejandra, Alejandra Caneva. Ahí está, bienvenida Ale. Hola Silvana, hola Sergio. ¿Qué tal? Lindo día primaveral. Sí, hoy. muy bonito. Pasamos muy lindo. todos los climas, venimos desde Todos los sí. Bueno, y para dar inicio vamos a presentar al resto del plantel porque viene distinto a otras veces. Estamos por supuesto en los controles técnicos y selección musical. Allí está Gustavo Recabarren como todos los días, de lunes a viernes. Todos los días. Y bueno, tenemos un cambio en el equipo por unos días. Estamos hablando de que hoy Eduardo Pucho Balmaceda solo nos va a acompañar con la columna deportiva desde exteriores. Vía telefónica. Lo hemos mandado Zoom o telefónica. Lo hemos mandado, lo tenemos por Buenos Aires. Y a cargo del streaming está Francisco García. Me encanta cómo la reciben Alejandra acá en el estudio de la radio, la música, pum, para igual estamos más cómodos, se nota, ¿viste? Tenemos más espacio. Hay más espacio, sí. Nos vemos más directamente. Exacto. Eso está buenísimo. Se ha renovado Radio Universidad. Me gusta. Bueno, está linda la charla de hoy. Sí, porque el mes de septiembre, lo hablábamos fuera de aire, es como que es un mes sarmientino, ¿no? Porque tiene que ver con todo esto, más allá de la primavera. Y bueno, y es el tema que va a abordar Alejandra hoy. Lo propuso y está muy bueno. Venimos hablando de estos temas ya. Y esta vez le toca a Domingo Faustino Sarmiento. Le toca a nuestro prócer, ¿sí? Porque bueno, este mes es importante hablar de él. La semana pasada, como era el Día del Abogado, hablamos de Juan Bautista Alberdi. Son de la misma generación, de la generación del 37. Nada más que Sarmiento nace un año después que Alberdi, pero es cuando la patria estaba naciendo, le contaba Silvana la otra vez. Así que bueno, Sarmiento junto con Alberdi, junto con Mitre, eran liberales. Vos fíjate que antes decíamos que el liberalismo era algo moderno, no es moderno, es antiquísimo. Nada más que bueno, tenían otro concepto del liberalismo. Y bueno, Sarmiento, como ustedes saben, nace en una familia muy pobre, se cultiva a sí mismo porque quiso entrar a la Universidad Nacional de Buenos Aires, la que hoy es la Universidad Nacional, y no pudo. Y bueno, tuvo muchos traspiés, pero siempre la educación fue un tema importante para él. Sí. Y bueno, cuando, digamos, vamos a pasar a cuando ya llega a ser gobernador. Antes de ser gobernador, vamos a contar que estuvo exiliado en Chile porque se vivía peleando con Rosas, lo mismo que le pasaba a Juan Bautista Alberdi. Y en Chile lo mandan, Montt, que en ese momento era el que presidía, lo manda a una gira por Europa y Estados Unidos para que viera los sistemas educativos. Entonces ahí a Sarmiento le prende sobre todo el tema de la organización, del orden, de cómo conformar, digamos, un país que fuera culto. Y conoce en Estados Unidos a Horace Mann. Horace Mann y su esposa Mary eran políticos, y él además era un gran educador, que es el creador de la escuela pública en Estados Unidos. O sea, es él el que empieza a preparar a las maestras normales que después trae Sarmiento en su presidencia. Exactamente.
Súper interesante porque, bueno, hacen una amistad enorme, se escriben cartas permanentes, Horace se muere antes que Mary, sigue su amistad con Mary, y es como que ellos están todo el tiempo intercambiando ideas por carta. Bueno, cuando Sarmiento pasa a ser gobernador en el 62, acá en San Juan, 1862, trabaja muchísimo para que la escuela primaria fuera obligatoria. Claro. Y ahí trabaja un montón con Juana Manso. O sea que mirá, mucha gente escucha nombres de calles y ni siquiera saben quiénes son. Claro, ni siquiera saben por ahí, o no sabemos porque no prestamos atención, ni siquiera sabemos por ahí si son hombres o mujeres. Exacto. Él, bueno, ya después vamos a hablar en otro programa de la relación que él tiene con las mujeres, pero él tiene un gran respeto, sobre todo por las maestras. Y Juana, que también era maestra, trabajó muchísimo por la educación en San Juan. Así que después tendríamos que empezar a revalorizar un poquito a nuestros próceres que por ahí no han tenido la posibilidad de ser tan conocidos en todo el territorio de la Argentina, porque bueno, Sarmiento opacó a muchos también, a muchos sanjuaninos que son muy valiosos. Así que bueno, pronto podríamos hablar un poquito de cada uno de ellos. Y bueno, ahí entonces empieza, él dice que la educación, él ve a la patria como una escuela. Es que eso también es muy del liberalismo. Ve un solo territorio, más federal. Y dice, si bien él era unitario, solamente para hacer la contra a Rosa, porque para mí era el más federal de los unitarios, pero bueno, eso es un tema aparte. Eran unas combinaciones extrañas, pero sí. Tenía muchas contradicciones Sarmiento. Por eso hay que estudiarlo con su civilización y su barbarie. Sí, claro. Y en su libro Facundo, él un poco explica el contexto de la época y un poco cuáles son sus ideales para crear una patria como la que él imaginaba. Por ejemplo, habla de la inmigración también, pero la inmigración que ingresa a la Argentina no es la que él se esperaba, porque eran todos ignorantes, era gente muy pobre. Venían la mayoría huyendo de la guerra, más que nada. Venían, claro. Entonces, ellos buscaban mejores condiciones, sabían que en esa época era una tierra prominente, pero bueno, obviamente no venían industriales, ni dueños de manufacturas, que es lo que Sarmiento esperaba. Entonces, bueno, él ve que la inmigración que él fomenta, en realidad había que educarla, exactamente. Y en el 70, en el 68, porque estaba pensando cuándo fue su primer discurso como presidente, cuando él es electo presidente, que en realidad se entera en un barco porque estaba viniendo de Estados Unidos, hace un discurso donde dice que toda la civilización está en las costas, la barbarie está en el interior del país y que la mayoría está poblada, o sea, la mayoría del territorio está poblada por ignorantes miserables y una minoría educada, democrática y republicana. O sea, él ve que en realidad el 71% era analfabeto, porque después hace un censo para ver la situación, es el primer censo que se hace. Sí, era el primer censo. Y el 71% era analfabeto. Entonces esto lo alarma de una manera, es más, en las provincias había lugares donde había más porcentaje de analfabetos. Aparte, Ale, si uno lo piensa, ¿no? En un pueblo donde vos tenés mucha ignorancia, no crece un pueblo, se achata, se aplasta. A ver, salvando las distancias y todo, hoy lo podemos ver, cuando el pueblo se deja de educar. Exactamente, mira el conflicto que tenemos ahora con la educación. Exactamente. Y la mala calidad, porque lamentablemente, si bien tenemos excelentes universidades, tendremos que decir que hay que hacer muchas cosas, sobre todo en la educación primaria y secundaria. Habría que actualizarla, bueno. Eso ya es una crítica para otro programa. No importa. Se nos muere Sarmiento del sistema educativo de hoy. Bueno, entonces él lo que programa es seguir aumentando la cantidad de escuelas. De hecho, hace más de 800 escuelas él en su presidencia. Claro. Y sube la cantidad de alumnos de 30.000 a 100.000, que es un montón para esa época. Ustedes imagínense que era 1,5 millones más o menos de habitantes en todo el territorio argentino. Claro. O sea que, bueno, 100.000 personas era bastante, había aumentado bastante. Y él también es el creador de la ley 1420, que después sanciona Julio Argentino Roca, que es la de la escuela gratuita, obligatoria, y de calidad se lo agregaría yo porque era una buena educación la que se daba. Pero el sistema que él aprende o que trae de Estados Unidos es el sistema lancasteriano.
Este sistema era que fuera educación para muchos en corto plazo, o sea, los aglomeraban en aulas, inclusive en ranchos, que eran escuelas ranchos, porque él decía, no solamente la gente de las urbanizaciones tiene que estar educada, tenemos que ir a los lugares alejados. El campo, los pueblos, claro. Tenemos que culturizar a todos, porque también él veía que eso era una forma de acortar la brecha de desigualdad. Claro. Miren lo moderno que era su pensamiento, o sea, él veía que la educación igualaba. Y también decía que en toda la sociedad teníamos que ver en qué lugar estaba la mujer y qué tan educada estaba la mujer, para poder saber más o menos cómo estaba esa sociedad organizada y si estaban culturizados o no. Claro. Mirá, las tomaba las mujeres también como termómetro, que eso también, digamos, para la época y para el contexto, era una modernidad. Totalmente. Así que bueno, básicamente en la parte de la educación toma el modelo de Estados Unidos, que creo que es el modelo que todavía tenemos hoy, porque bueno, todavía siguen estando las escuelas normales, crea la primera escuela normal en Paraná, y bueno, de ahí van creciendo, se siguen multiplicando las escuelas y por supuesto también el alumnado, que eran no solamente varones, sino también lo que pedía era que fueran las niñas que participaran de la escuela. Así que básicamente eso sería, digamos, lo más importante en el sistema educativo. Después tiene muchas cosas que va agregando en las currículas, por ejemplo, pone la ciencia, que antes no se veía ciencia, habla del positivismo pedagógico, que el positivismo pedagógico habla de la teoría de la evolución. Empieza a poner temáticas súper modernas. Y la tarea de él, de educar desde cero a un pueblo, o sea, hayan sido 100.000 habitantes, 1 millón de habitantes, no importa, era educar de cero a un pueblo. A ver, cuando uno lo mira en la distancia y en el tiempo, te das cuenta que lo que hizo fue titánico. Sí. Fue titánico. Exacto. Y él quería... Buena palabra esa, porque para definir, digo, semejante proyección de él, viendo esto mucho más plano, no se contaba en ese contexto con lo que sí se cuenta hoy, que hay escuelas construidas. Claro, él tenía que arrancar en todo de cero. Tenía que arrancar, claro. Él las construyó, más de 800 escuelas. Es una locura. Es muchísimo. Es tremendo, es un montón. Y además... que no haya bajado los brazos en una época tan complicada, porque no era una época, como decimos, más allá de todo, ahora todo es más simple, es más... No, fue realmente... un tipo con muchas agallas, fue muy valiente, y él veía que la escuela antes de que él interviniera, estaba solamente para los religiosos o para los oligarcas, a los que él llamaba oligarcas. Aparte de poner el foco, esto que decías, Alejandra, de poner el foco en la mujer, digo, fíjate qué importante, porque en aquella época la mujer era la que en realidad podía colaborar, de hecho lo hacían en diferentes hogares, con la educación de los hijos. Entonces, por ahí distante del hombre, que estaba en otros asuntos, que entonces poner el foco, poner el foco en la mujer, y que esa mujer se volviese docente, y que pudiese educar a varios, no solamente a los hijos. Exactamente. Entonces, la verdad que fue todo un desafío tremendo. Un desafío en poco tiempo, porque vos imaginate que él en el 68 fue presidente, en el 62 fue gobernador, y bueno, y muere en el 88, tampoco tuvo tanto tiempo para desarrollarse. Pero, a ver, como que los tiempos de antes eran más lentos, digamos, esta misma idiosincrasia de la sociedad permitía que pasaran estas cosas, ¿no? Y ayudaba esto de que las comunicaciones no fueran quizás como hoy, inclusive hasta ayudaban en aquel momento. A veces era jugaban a favor y en contra, y a veces no. Y bueno, y otro tema que también fue para él muy importante fue el tema del tren. Al poner el tren también, el sistema de comunicación era mejor, se podía llegar también a pueblos alejados y poder ver también el sistema educativo. La verdad que tiene sus contradicciones, tiene sus críticas, porque era un ser humano, pero bueno, yo creo que si tuviéramos que ponerlo en una balanza, hoy Sarmiento, todo lo bueno y todo lo positivo que hizo por todo el país, no solo por San Juan, es mucho más que todo lo que se le puede llegar a criticar. Así que la verdad, debemos agradecer a este prócer, a este ser humano que en algún momento
tuvo esta visión tan importante para que hoy nosotros seamos una nación. Sí, y tenemos que leerlo, porque Felipe Piña dice, todos los que lo critican y lo alaban, ninguno lo leyó, y hay que leerlo. Hay que leer no solo Facundo, que bueno, es su obra más importante, pero también Recuerdo de Provincia. Los sanjuaninos tienen que leer Recuerdo de Provincia. Es muy, muy lindo el libro y te cuenta de su contexto, en el Carrascal, en el barrio de Capital, así que los invito a que lo lean porque lo encontrás en Google. Tenemos que leer las cartas que se escribían entre Sarmiento y Alberdi y tenemos que leer Recuerdos de Provincia, y quien lo leyó, releerlo, por ahí es bueno releer algunas cosas. Siempre sacás un aprendizaje. Exactamente, y esto también nos ayuda inclusive a entender nuestro país a lo largo del tiempo. Así serás. Wow, qué bonito. Qué linda, y linda temática, ¿no? Digo, con esto, haciendo a ver, porque es inevitable llegar siempre a las comparaciones, pero hoy se está hablando, se sigue discutiendo sobre una ley federal de educación. Hay una tendencia, ustedes saben, del propio gobierno a decir no a esto, que me parece que es poner una traba absoluta a algo que es necesario, porque lo decía Silvana recién, si tenés un pueblo, un país, una sociedad educada, qué diferente es cuando otros países hoy están capitalizando la educación para que haya más recurso, con mejor capacitación en diferentes áreas. En la Argentina tiene que pasar. Un pueblo educado es un pueblo que nunca va a ser esclavo. Es cortito. No hay que usar a la educación con ideologías. La educación tiene que ser para todos, gratuita e igualitaria como siempre fue. Claro. Porque este es un país que le da oportunidades a todos. Y eso hay que sostener. Oportunidad. Sí. Bueno, chicos, me encantó. Hoy. Después hablaremos de Sarmiento y sus mujeres, que también es muy interesante. Ha quedado pendiente. Bueno, nos vamos a la tanda. Dicen otra que vez me nos van a volver a hacer modificaciones en el estudio. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, chicos. Gracias. Un placer estar acá. Buen lunes.